Buenos días, ¿qué más? ¿Cómo están? Bien, chicos, hoy vamos a empezar a ver, vamos a hacer una otra clase de columnas. Entonces, bien, para esta clase vamos a hablar de elementos que trabajan a flexo-compresión o columnas. Ya sabemos que las columnas pues, son elementos que pueden estar dirigidos en cualquier dirección, horizontal o vertical o cualquier dirección, simplemente que si estos elementos trabajan a compresión y a flexión o a flexo-compresión, pues se consideran columnas. Para esta clase, lo que debemos tener claro es que vamos a diseñar o pues sí, vamos a explicar los parámetros sísmicos que contempla el diseño de una columna. También vamos a hacer un diseño de una columna sismo resistente teniendo en cuenta las exigencias sísmicas que exige la ley o la norma la norma sismo resistente colombiana, la NSR 10. También tenemos que dejar claro que las columnas son elementos que hacen parte de un sistema porticado. Entonces, que dicho sistema porticado pues es a base de vigas y columnas principalmente, de pórticos, vigas y columnas en tres dimensiones o en los dos sentidos, y que antes de pensar o antes de diseñar una columna sismo resistente, primero tenemos que tener las vigas sismo resistentes diseñadas. ¿Por qué? Eso tiene una razón, una razón lógica. Resulta que las columnas, digamos que son los elementos principales de resistencia sísmica. Obviamente cuando hablamos de pórticos resistentes a momento, pues tanto las columnas como las vigas van a resistir el sismo, van a ser los elementos encargados de resistir las fuerzas sísmicas. Pero entre las vigas y columnas, las columnas son elementos que digamos que tienen mayor porcentaje de responsabilidad digamos que en el comportamiento sísmico de la estructura. Por eso, a nivel de diseño y en un orden lógico, las columnas se diseñan después de las vigas. ¿Por qué? Resulta que cuando ustedes, bueno, cuando debieron haberlo tratado en el curso anterior, se hablan de mecanismos de colapso, que es un mecanismo de colapso. Digamos que el orden en el que se va cuando tenga que fallar la estructura, en qué orden va a fallar, cuáles son los primeros elementos que deben fallar. Entonces, la filosofía de un buen diseño nos marca que los primeros elementos en fallar o en entrar en fluencia o en deformarse de forma grande sin presentar falla, pues están en el rango inelástico, que no significa que haya fallado, son las vigas. Que luego de que las vigas entren en ese rango, o digamos que entren en falla, al estar en ese rango, luego de que todas las vigas lo hagan, deben empezar a pasar estos mecanismos en las columnas, no primero en las columnas y luego en las vigas. Entonces es absolutamente necesario que primero tengamos diseñadas todas las vigas, sepamos el refuerzo último que se le puso al elemento, ¿sí? Al elemento viga, y sabiendo cuál es el refuerzo de ese elemento viga ya diseñado con todas las normas sísmicas, nosotros debemos saber qué tanto nos debe resistir una columna para que de ninguna manera nos falle primero la columna que la viga. Entonces nosotros al saber cuánto refuerzo tiene una viga, cuánto resiste la viga, tenemos la opción de diseñar con más fuertes o con mayor resistencia a la columna, para que bajo ninguna clase de carga primero nos falle la viga, ¿sí? Entonces, obviamente lo que uno hace es revisar, digamos que los refuerzos o la conclusión final en la viga. Uno revisa todo eso compendio de refuerzos longitudinal, ¿sí? Que es el que nos marca la resistencia a flexión. Bueno, sabiendo todo el refuerzo de las vigas, nosotros podemos ver qué tanto van a resistir, o sea, cuál es la última, digamos que el último momento de falla, ¿sí? O cortante de falla de esa viga, y para que se logre ese momento, esas fuerzas o esos esfuerzos de falla en las vigas, que tanto deben resistir las columnas, ¿sí? Para que no fallen antes de que alcance el esfuerzo máximo las vigas. Entonces, sabiendo cuál es el alcance máximo de las vigas, podemos diseñar
más fuertes las columnas. Entonces digamos que esta es la filosofía general del diseño sismorresistente. Obviamente lo que les digo es una forma resumida de decirlo. Ustedes debieron haber sabido qué es esto, eh, de qué estamos hablando en el semestre anterior, en concreto uno, en diseño uno. De todas maneras, si no les queda claro, por favor averigüen qué es un mecanismo de colapso y por qué se exigen que en un mecanismo de colapso primero fallen las vigas y luego las columnas, para que tengan un poquito más claro la filosofía del diseño, que es lo que vamos a ver acá, y lo logren comprender un poquito mejor. Bien, entonces ahora vamos a ver los parámetros que nos exigen la norma con respecto a todas las columnas o con respecto a las exigencias mínimas que se requieren o a las exigencias que se debe cumplir o que debe cumplir una columna sismorresistente. Bien, el primer parámetro, dimensiones, la mínima dimensión en las columnas. Entonces aquí nos exige, vamos a hablar de las columnas tipo D, disipación especial de energía, que digamos que lo que nos compete a nosotros por la zona, por Cúcuta. Y de todas maneras, si nosotros logramos comprender los requerimientos tipo D, va a ser mucho más sencillo comprender los requerimientos DMO y los requerimientos DMI, disipación moderada de energía y disipación mínima de energía. Entonces la primera es la dimensión mínima de las columnas. Nos dicen que debe tener un área mínima de 900 centímetros cuadrados y que la dimensión mínima es 300 milímetros, o sea que la columna, el área mínima de una columna de sistema porticado para una zona de disipación especial de energía es de 30 por 30. Si tenemos una diferencia, o sea, diferentes geometrías, C o en T o en I, podemos bajarle a la dimensión mínima a 25 centímetros, como muestran estos dibujos, pero ojo con la relación entre la longitud pequeña y la longitud larga, porque se debe cumplir dependiendo de la dimensión mínima de una de sus caras o una de las dimensiones mínimas según la geometría, pues hay que cumplir digamos que esta relación entre dimensión larga y dimensión corta. Listo, ahí está. Entonces los requerimientos. También esto debemos tener claro, ya lo habíamos tratado, que el área o la cuantía de refuerzo de una columna, la cuantía mínima es del 1% y la cuantía máxima es del 4%, según la ley, aquí lo dice. Entonces dimensión mínima, cuantía. Los empalmes por traslapo se deben hacer en la mitad central del elemento, según lo muestra acá, no hay forma, y se deben generar estrios confinados, es decir, los estrios van más pegaditos según estos requerimientos de ley, ¿sí? Según de estos requerimientos, que de todas maneras estos requerimientos son también los requerimientos para cualquier estrío confinado en la columna. Bien, entonces ya sabemos que solo se pueden hacer empalmes por traslapo en la mitad central del elemento, ¿sí? En DES y o en sistema de disipación especial de energía, y aparte de eso se deben confinar según estos requerimientos. Bien, también nos dice que ojo, que esos traslapos son diseñados como traslapos a tracción. Hay un requerimiento bastante que hay que prestarle mucha atención, ¿sí? Que es el requerimiento acortante. Entonces nos dice que de ninguna manera el área de la sección transversal del refuerzo del estribo en estribos de confinamiento, o sea, en las zonas de confinamiento, ¿sí? Ojo, no debe ser menor que lo requerido por estas dos ecuaciones, ¿sí? Listo, entonces que el área de la cantidad de área de sección transversal sumadas todas las ramas del refuerzo, deben ser mayores a lo que se exija en estas dos ecuaciones. Entonces aquí tenemos las variables y aquí tenemos la explicación de estas variables para su cálculo. Más adelante hacemos la revisión. Entonces aquí está beta 1, S1, que es esto sin el recubrimiento, si usted lo hace en una dirección, si lo hace en la otra dirección, y a su SH pues es la suma del área de todas las ramas de los estribos según la dirección en la que se esté trabajando. Bien. El refuerzo transversal debe disponerse mediante espirales sencillas o traslapadas que cumplan el C10, perdón, el C10-4. Bueno, esto es con lo que se refiere a espirales. El C10-4 es por si utilizamos espirales, entonces tenemos que cumplir este requerimiento. Nosotros vamos a utilizar esos estribos, nos vamos a encontrar en los estribos confinados, cerrados confinados cuadrados o rectangulares. Bueno, y estribos cerrados de confinamiento circular, estribos cerrados de confinamiento rectilíneos con o sin ganchos suplementarios.
Se pueden usar ganchos suplementarios del mismo diámetro de barra o con diámetro menor con el mismo espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento. Cada extremo del gancho suplementario debe enlazar una barra perimetral del refuerzo longitudinal. Los extremos de los ganchos suplementarios consecutivos deben alternarse a lo largo del refuerzo longitudinal. El espaciamiento de los ganchos suplementarios o ramas con estribos de confinamiento rectilíneo HX dentro de una sección de elemento no debe exceder 350 milímetros de centro a centro. Listo. Entonces, estos son los requerimientos generales. Entonces, lo que nos están hablando son de que podemos utilizar estribos suplementarios, ¿sí? Que el estribo suplementario, como lo vemos acá, este que estamos viendo acá, por ejemplo, uno puede tener un gancho a 135 grados y uno a 90 grados, que debe iniciar en una barra y terminar en otra barra, como lo muestra el dibujo. Otra cosa es que se debe alternar. Entonces, si usted tiene estos estribos, los está colocando cada 10 centímetros, uno le pone en esta zona, en el gancho suplementario hacia acá, y el siguiente lo gira y el gancho de 135 lo pone acá y el de 90 lo pone en la otra dirección. También nos dice que el HX no debe ser 350 milímetros. ¿Qué es el HX? Es la separación más larga entre ramas de estribos. Por ejemplo, aquí ya X1, X2, X1, 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 ¿sí? XX, XY. Entonces, si estamos en esta dirección, si estamos revisando en esta dirección, el X1, como lo dice acá, o el HX, es el mayor valor, ¿sí? de X1. Entonces, ese valor no puede ser mayor a 35 centímetros, ¿sí? O a 350. Si es mayor, si por una columna esta rectangular es mayor, pues debemos poner un estribo suplementario, pues, por también se le llaman suplementarios. También una exigencia más de estribo suplementario es que no puede haber una barra sin soporte lateral. Más adelante lo hice, pero lo voy a explicar aquí de una vez con este gráfico. Por ejemplo, vemos que este estribo es un estribo rectilíneo, ¿sí? que abraza las cuatro esquinas, ¿sí? O sea, es decir, que las cuatro esquinas tienen soporte lateral. En este estribo grande, pues obviamente solo las cuatro esquinas son las de soporte lateral. El resto de estribos no tienen soporte lateral debido a ese estribo, obviamente, sí, grande. Entonces, si nosotros no tuviésemos estos dos estribos suplementarios que estoy mostrando acá, este y este, si nosotros no tuviésemos 1, 2, 3, 4, 5 barras sin soporte lateral. De estas 7, 1, 2, 3, 4, 5 estarían sin soporte lateral. La norma nos dice que lo máximo que puede existir sin soporte lateral es una barra. ¿Sí? Es una barra, o sea, esta tiene soporte lateral, esta no, y la siguiente debe volver a tener soporte lateral. No podemos tener dos seguidas sin soporte lateral. Por eso, la utilización de estos dos ganchos suplementarios, como los ven ustedes acá. Porque si no existiera alguno de los dos, existirían por lo menos dos barras sin soporte lateral, y eso lo prohíbe la ley. Más adelantico lo leemos, ¿sí? Entonces espero que haya quedado clara y cómo se pone el soporte, digamos que el gancho suplementario, o el estribo suplementario, perdón, que es este que está acá. Y en el otro sentido tiene este, pero por ejemplo, si esta distancia entre esta y esta pudiese ser de menos de 35 centímetros, es posible que no se pusiera este gancho, pero pues ahí se pone, ¿por qué? Porque también es más, digamos que por diseño o digamos que por gráfico lo pone. Digo yo, una opción de no ponerlos, que tenga que sea menor a 35 centímetros y obviamente que sea solo una varilla la que esté ahí, solo una barra que esté ahí, entonces eso sí es permitido, ¿sí? Que no exista o que no tenga ese gancho suplementario. Ahí se lo pone, ¿sí? Obviamente porque por diseño tal vez lo requiera o porque el gráfico debe mostrar todas las opciones posibles. Bien, ahora vamos a hablar de la separación del refuerzo transversal a lo largo del eje longitudinal del elemento, que no debe ser menor esto de. Entonces, van a existir. Entonces, van a existir dos separaciones realmente de refuerzo. Vamos a tener dos zonas en todas las columnas. Una donde hay estribos confinados y otra donde no hay estribos confinados. Listo. ¿Dónde van a existir, dónde van a estar los estribos confinados? Cerca a las caras de los nudos, mejor dicho, en las columnas, en los extremos, en el extremo superior o en el extremo inferior, donde esté cerca a la conexión o a la cara pues, de la conexión viga-columna. En esa zona van a existir estribos de confinamiento, esa es una de las zonas. Y la otra de las zonas es donde existan traslapos, atracción, ¿sí? También ahí tenemos que hacer estribos de confinamiento según lo que nos marcaba anteriormente. Vemos la diapositiva anterior, nos dice que donde hagamos traslapos a atracción en las columnas debemos poner estribos de confinamiento según desde el C21642 hasta el 3. Entonces, que de hecho son los que estamos leyendo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta.
Eh, entonces, esas dos zonas donde hay estribos de confinamiento y donde no, aquí nos están diciendo, en esas zonas de confinamiento, la separación es la mínima entre la cuarta parte de la dimensión mínima, la sexta parte de la altura de la, perdón, 6 veces el diámetro de la barra, lo menor longitudinal que tengamos, y ese es 0 según esta ecuación. Ya sabemos que la hx, según la dirección que estemos revisando, es la distancia entre las ramas, ¿de qué? Del refuerzo transversal. La mayor distancia. Entonces, si reemplazamos hx, ahí nos va a dar la separación, y esta separación debe estar entre 10 y 15. Si es 0 nos da más de 15, pues optamos máximo por 15, que es el requerimiento. Entonces, de todas estas, el máximo valor que nos va a dar es 15. Bien, ahora ya dijimos que habían dos zonas, donde vamos a poner estribos confinados y donde no hay estribos confinados. Entonces, en las zonas, ¿cuál es la longitud de las zonas de confinamiento? Es lo que vamos a leer ahorita. Y obviamente, pues esas zonas son las que están cercas a las vigas, a las uniones vigas columnas. Ya ahorita muestro un gráfico, ¿sí? Con todo el resumen de esto que estamos leyendo. El refuerzo transversal en las cantidades que se especifica del C21642 hasta el C21644 debe suministrarse en una longitud L sub 0. Esa es la longitud, la distancia en la que van los estribos de confinamiento. Medida desde la cara del nudo, ¿sí?, a ambos lados de cualquier sección donde pueda ocurrir fluencia por flexión como resultado de desplazamientos laterales inelásticos del pórtico. Listo, entonces en esas zonas. Y pues obviamente donde dan traslapos según el requerimiento que se leyó anteriormente. La longitud de 0 no debe ser menor que la mayor, ¿sí?, entre A y B. Entonces, en otras palabras, escogemos el mayor resultado, el mayor valor o la mayor longitud que nos den estas tres opciones. La altura del elemento en la cara del nudo, en la sección que puede ocurrir fluencia por flexión, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos, sección transversal, en otras palabras, cualquiera de las dos, la longitud, la B o la altura o la H, cualquiera de las dos, la mayor de las dos. Un sexto de la luz libre elemento, 450 milímetros. Escogemos la mayor de esas y esa va a ser el L sub 0. Revisemos acá. Más allá del L sub 0, es decir, donde no se requieren estribos de confinamiento, es decir, donde no esté cerca la cara de los nudos y donde no hayan traslapos, se especifica el resto de la columna debe contener refuerzo en forma espiral, bueno, estribos cerrados de confinamiento que cumplan con el C710. Sí, bueno, eso sí es ya lo hemos dicho, son espirales con un espaciamiento S menor de centro a centro que no exceda al menor entre 6 veces el diámetro de la barra longitudinal o 15 centímetros, a menos que el C2163.2 C21.6.5 requiera mayores cantidades de refuerzo. Listo. Entonces, esa es, digamos, que los requerimientos en las zonas donde no se requieran estribos de confinamiento. Por último, ya damos la otra recomendación: los estribos rectilíneos deben disponerse de tal forma que cada barra longitudinal de esquina y barra alterna tenga un apoyo lateral proporcionado de esquina por un estribo con un ángulo interior mayor a 135 grados, y ninguna barra longitudinal debe estar separada a más de 15 centímetros libres de otra barra apoyada lateralmente. Otra condición más. Entonces, digamos que todas estas condiciones ya las hemos hablado. Lo de los estribos confinados, ya saben ustedes que no podemos tener, revisemos que no podemos tener más de una barra sin apoyo lateral. Entonces ahí tenemos que poner eh, una barra, un estribo complementario, y aparte de eso nos acaban de decir que si esta distancia entre una barra que no tenga soporte lateral y una que tenga soporte lateral es de más de 15 centímetros, tenemos que poner un estribo suplementario también. Eso es el requerimiento que nos hace acá, ¿sí? Acá el requerimiento que nos hace es que donde no existan estribos de confinamiento, ¿sí?, si se van a poner espirales, se debe cumplir con eso, pero si se van a poner estribos cerrados, tenemos que cumplir con que la distancia va a ser 6 veces el diámetro de la barra longitudinal más pequeña o 15 centímetros. Entonces tenemos esas dos opciones. Y este es lo que ya habíamos dicho, que es la longitud en la que, digamos, la longitud donde van los estribos de confinamiento. Entonces vamos a pasar ahora a un gráfico o una chuleta, pues, que sea más cómodo, todo lo que hemos discutido, por lo menos en cuanto a la separación de estribos.
para, digamos que para mayor comodidad de la clase y para mayor facilidad en la aplicación. Bien, entonces hablamos del sub 0, ya saben ustedes que es la distancia desde la cara de la columna hasta la cara de la conexión de la viga. Entonces desde acá hasta acá, ahí está el L sub 0. ¿Sí? El L sub 0 ya pues, lo revisamos, mayor dimensión del elemento, si la columna es rectangular, la mayor dimensión de las dos. El LN, que aquí no está escrita, pero es esta señora que está acá, LN, o 45 centímetros. LN sobre 6 o 45 centímetros, la que sea mayor de las tres. Para el caso hay dos separaciones. Aquí yo no les puse nada, S1 y S2. ¿Sí? S1 son donde van a existir estrios de confinamiento y S2 es donde no existan estrios de confinamiento según lo que acabamos de leer. Entonces, para S1 tenemos cuatro opciones: la menor entre base menor dividido entre 4, 6 diámetro de barra longitudinal menor, o 10 veces S sub 0, ya saben, dependiendo de que es el HX, que ya saben que es la separación máxima entre ramas según la dirección de estudio, y obviamente debe ser entre 10 y 15, y no debe ser 15, entonces si no ponemos 15 como máximo. En el caso de los estrios de confinamiento. Aparte de eso, de esta opción, debemos cumplir que estas dos fórmulas se deben cumplir para las zonas de confinamiento. Entonces tenemos que calcular, digamos que la separación y compararlas con eso, sino hacer cumplir estos requerimientos para este S1, para donde hay estrios de confinamiento según la ley. Y donde no se requieren estrios de confinamiento será 6 dB o 15 centímetros. Creo que con esto dejamos claro. Igual más adelante no, en el próximo video vamos a aclarar, o sea, hacer el cálculo en el ejemplo teniendo en cuenta todos estos aspectos. También esto para las columnas tenemos que tener en cuenta la separación de los recubrimientos de concreto. Entonces el recubrimiento para columnas internas es de 4 centímetros, si no estoy mal. También nos hablan de que la separación mínima para que pueda existir o para que quepa digamos que el concreto va a ser 1.5, o sea, va a ser el menor entre, sí, perdón, el mayor entre, ¿sí? La separación mínima va a ser el mayor entre 1.5 diámetros de barra, 4 centímetros o 4 tercios de tamaño grueso del agregado, ¿sí? Pues obviamente hay que tener cuidado en las zonas de traslapo, porque en las zonas de traslapo no es una varilla, sino la varillita que esté al lado, ¿sí? Por cuestiones de traslapo. Entonces, si aquí se traslaparon, si en esta zona se traslaparon, por ejemplo, estas 3 varillas, ¿sí? 6 varillas, por ejemplo, porque de todas maneras usted no debe traslapar el 100% de las barras en una zona. Pues, por ejemplo, aquí traslapamos estas, entonces ahí hay que revisar la separación mínima, ¿sí? Que se esté cumpliendo. Bien, y la separación, bueno, mínima, ya saben que es las zonas de traslapo, y la separación máxima, ¿sí? Es 15 centímetros de una barra apoyada lateralmente, que es lo que dijimos. Entonces, estas tienen apoyo lateralmente, las 4 esquinas tienen apoyo lateralmente. Si una no tiene apoyo lateralmente, lo máximo que puede estar separada de una que sí tenga apoyo lateralmente son 15 centímetros, si no hay que poner un estribo suplementario. Recubrimiento, bueno, eso es según el C77. Bien, ahora continuamos con las siguientes recomendaciones sísmicas para el diseño de columnas. Entonces entramos en digamos que la parte sísmica, una de las partes sísmicas más importantes, que es la fuerza de diseño, la fuerza cortante de diseño, ¿sí? Entonces la fuerza cortante de diseño, vamos a leer qué dice y lo vamos a explicar con mis palabras, pues para clarificarlo mejor. La fuerza cortante de diseño BE se debe determinar considerando las máximas fuerzas que se puedan generar en las caras de los nudos en cada extremo del elemento. Las máximas fuerzas que se puedan generar. Estas fuerzas en el nudo se deben determinar usando las resistencias a flexión máximas probables en cada extremo del elemento, correspondientes al rango de cargas axiales mayoradas PU, o sea, cualquier combinación de carga, cualquier clase de carga que actúe en él. No es necesario que las fuerzas cortantes en el elemento sean mayores que aquellas determinadas a partir de las resistencias de los nudos basadas
basada en MPR los elementos transversales que llegan al nudo, o sea, de las vigas. En ningún caso BE debe ser menor que el cortante mayor determinado a partir del análisis de la estructura. Bien, entonces nos dicen que nosotros tenemos que calcular unos momentos probables, ¿sí? Que son los causados por la misma columna o los que pueden alcanzar la misma columna, que nacen del, digamos que de revisar todas las combinaciones de carga y que de alguna combinación de carga nos dé el máximo, la máxima capacidad de flexión, obviamente sin tener en cuenta, como es probable, trabajando el Φ como 1 y la resistencia del acero, la resistencia de influencia del acero, como un 25% más de su resistencia, de la resistencia de la que trabajamos. Y que además debemos comparar esos momentos probables que obtenemos de las columnas, compararlos con los de las vigas y tomar el menor de los dos, que es el que, con el que vamos a terminar trabajando. Digamos que porque el límite ya sabemos que es que es el de las vigas. Si las columnas resisten más que las vigas, estamos bien, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, nos dicen, mira, los momentos máximos probables se obtienen de la capacidad de flexión de las columnas del diagrama de iteración. Ya sabemos que la mayor capacidad, ¿sí? De esto, la mayor capacidad de flexión que nos lleve con cualquier combinación de carga, tenemos que analizarlas todas. Los máximos momentos que puedan transferir de las vigas, la menor de las dos. Entonces, en eso, escogiendo los momentos probables, el cortante BP o el cortante debido a este caso o la parte sísmica, se conoce como BP y es momento probable superior más momento probable inferior dividido entre la longitud de las caras, entre cara y cara de las columnas, ¿sí? Y BG es el cortante, digamos, que viene del análisis, el cortante que venga del análisis, de todo el análisis, incluyendo cualquier combinación de carga. Entonces hay que comparar. Y el BE, que es el de diseño, es el mayor entre el BP y el BG según la norma colombiana. Bien, de todas maneras, digamos que para clarificar estos conceptos, en el ejemplo, vamos a volvernos a referirnos a ellos, a volverlos a tratar antes de aplicarlos. Bien, continuando con este concepto, acá nos aclara un poco mejor también. Entonces, ¿cuál es la combinación que vamos a utilizar para calcular el MPR de las columnas? El MPR de las vigas, pues ya lo tenemos que traer, son vigas ya, digamos que quedamos claro al inicio de la clase, que para poder diseñar una columna debemos tener claro, debemos tener ya diseñada el 100% de la viga. Entonces, teniendo el 100% de esa viga diseñada, ya sabemos cuál es el refuerzo, podemos calcular el MPR de las vigas, según obviamente como se vio en diseño 1, porque eso ya es tema, el diseño de vigas en reciente es tema del curso pasado. En el caso de nosotros, ¿cómo calcular el MPR de las columnas? Entonces nosotros debemos elegir la carga, ¿sí? El PU proveniente de las cargas gravitacionales y sísmicas, es decir, de cualquier combinación de carga que conduzca a la mayor resistencia a la flexión en las columnas. Entonces, usted va a ubicar, por ejemplo, aquí tiene esa combinación. Vamos a hacer aquí varios punticos. Aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos entonces 18 combinaciones, bueno, las que tengamos. Entonces, ¿cuál, según el gráfico y cómo se está comportando el gráfico, y cuál es la carga o la mayor condición del PU, ¿sí? Para que me dé mayor flexión? Entonces usted busca algún PU de cualquier combinación que todos esos puntos y busca el que trazando esta línea se choque, o sea, digamos que tenga el choque más alejado con el gráfico de iteración, o sea, que tenga el momento más grande acá, tenga el valor más grande en esta línea, ¿sí? Entonces, ese es el que elegimos. Podemos elegir esto, digamos que por la forma de esta gráfica como la estamos viendo, pues el mayor es digamos que el PU más grande, ¿sí? Si se nos pasa de acá, ya el mayor, si por ejemplo, si el PU no está ahí, sino está por acá, ¿sí? Entonces ya el PU no va a ser ese que tenga la mayor cantidad de carga axial, sino va a ser uno menor, ¿sí? Para que nos dé una carga mayor. En todo caso, nosotros tenemos que buscar es el PU, cualquier PU, ¿sí? Que nos dé la mayor cantidad de carga axial, ¿sí? Y obviamente el gráfico de iteración se hace con phi igual a 1 y no a 0,9, a 0,65, sino phi igual a 1 y fy igual a ¿qué? A 1.25 fy, o mejor dicho, el fy lo multiplicamos por 1.25, 5% mayor, ¿sí? Eso es lo que hacemos. También para el diseño tenemos que tener en cuenta, ustedes saben que BN, ¿sí? Siempre va a ser lo que me aporta el acero, pues, B sub S, más lo que me aporta el ¿qué?
el concreto. Aquí hay una recomendación por si acaso no podemos aplicar, no podemos utilizar el BC. En teoría o en términos generales es preferible no tener en cuenta el aporte del concreto, pero aquí igual la norma nos da una excepción para que lo podamos utilizar. Entonces, el refuerzo transversal en la zona de confinamiento, sí, obviamente donde hay más cortante, debe diseñarse para resistir un cortante asumiendo que BC o lo que nos aporta el concreto sea igual a cero, cuando se produzca simultáneamente que el esfuerzo acortante inducido por sismo calculado de acuerdo al C21651 representa la mitad o más de la resistencia máxima acortante requerida dentro del subcero. ¿Sí? En términos generales y más, digamos que más simples, que el BP sea mayor que el BG, ¿sí? Y que aparte de eso, la fuerza axial de compresión mayorada, incluyendo los efectos sísmicos, sea mejor que el área bruta, o mejor dicho, que el 20% de la capacidad de compresión. Ojo, no divido entre 20, por 20. ¿Sí? Aquí hay un error en la diapositiva. Perdón, no, ningún error. Sí, AG F' sobre 20. Entonces, cumpliendo estas dos recomendaciones, podemos trabajar con o asumir que el concreto no nos aporta nada ¿en qué? Que mejor dicho, que el concreto no nos está aportando nada para el diseño. Hay otro requerimiento sísmico bastante importante, muy importante, que es el requerimiento de columna fuerte, viga débil. Como lo habíamos dicho anteriormente, digamos que la filosofía de diseño es garantizar que las columnas nunca nos fallen antes que las vigas, porque pues, cuando falla la columna se llega al colapso de inmediato. ¿Sí? Entonces hay un colapso y ya es el colapso general de la estructura. Entonces la idea es que no colapse, que avise, que se comporte, que se deforme, que tal vez quede inutilizable la estructura, pero de ninguna manera que colapse. Entonces por esa razón, ¿sí? Hay una determinación bastante importante que se debe cumplir, que es el concepto de columna fuerte y viga débil. Para ese concepto nosotros tenemos que traer la resistencia a flexión que traen las vigas, como lo dice ahí lo pueden leer, la resistencia a flexión que traen las vigas, que se conoce como, como MNB, ¿sí? Y la resistencia a flexión de las columnas. Entonces nos dice que la resistencia a flexión de las columnas debe ser mayor o igual que 1.2 veces la resistencia de las vigas. ¿Sí? La resistencia de las vigas, pues nosotros lo sacamos de la suma usted ya tiene la viga y tiene el refuerzo, usted ya tiene diseñada la viga, obviamente volvemos a lo mismo, antes de si quiere empezar el diseño de columnas, usted ya tiene que tener el 100% del diseño de la viga sismo resistente, las vigas que conectan con las columnas. Teniendo ese refuerzo definido, pues usted puede calcular los momentos, obviamente, pero ya con el refuerzo último que usted le puso, usted calcula los momentos que resiste. No el momento para el cual usted calculó el refuerzo, porque generalmente usted pone un poco más refuerzo que el del momento en el caso de las vigas. ¿Sí? Usted ya tiene la cantidad de refuerzo completo definido, usted calcula para ese refuerzo que puso en las vigas qué tanto momento resiste, qué tanto momento nominal resiste esa viga con ese refuerzo que usted puso. ¿Sí? Que usted ya dispuso como recomendación final, es decir, usted no tiene que tener diseñadas y ya despiezadas las vigas, ¿sí? Y dependiendo de eso, usted tiene que cumplir que los momentos o que el refuerzo que usted ponga en las columnas, el momento que desarrolle ese refuerzo que usted ponga en las columnas, sea mayor al momento de las vigas, por lo menos en un 20%, según la ecuación, ¿sí? Que nos está mostrando acá. Entonces acá también nos la analiza y nos dice, hey, que la sumatoria de momentos de las vigas, ¿sí? Que es esto, eh, sea los momentos de las columnas, que son este y este, ¿sí? Sean un 20% mayor que el de las vigas, listo. Para calcular el de las vigas ya ahora como de hablar, pero para calcular el momento de las columnas es un poco diferente, por ejemplo, es algo contrario a lo del momento probable. En este caso, en lo del momento probable, usted buscaba la combinación que le genere mayor cantidad de momento. En este caso, usted busca la combinación que le genere menor cantidad, ¿sí? De momento.
Entonces usted tiene varias combinaciones y tal vez las otras la lleguen a mayor cantidad. Entonces usted elige la de menor, el PU o la combinación de carga que le genere la menor cantidad de flexión en esta zona. Es decir, si usted tuviese una más abajo, más acá, según este gráfico de iteración, debería escoger esa porque esa lo va a llevar a menor, ¿sí? A una flexión menor o una capacidad menor a flexión. Eso es lo que usted termina eligiendo, la menor. Entonces aquí lo dice. Para determinar la capacidad de flexión de las columnas, para la revisión del criterio de viga débil, columna fuerte, se utiliza la fuerza axial última, o sea, cualquier caso de carga o combinación de carga provenientes de las cargas gravitacionales y sísmicas que conduzcan a la menor resistencia a flexión en columnas, según lo que acaba de decir. Bien, con esto, chicos, digamos que hemos tratado de tratar todos los temas del diseño de una columna, ¿sí? Todos los parámetros sísmicos, parámetros de diseño. En la clase anterior aprendimos a hacer gráficos de iteración. Y en el video en el próximo video, porque este lo vamos a dejar hasta acá, en el próximo video vamos a hacer un ejemplo aplicando todos los conceptos, ¿sí?, que acabamos de ver en esta clase, por decirlo de alguna manera. Se les anexa una ¿qué? Bueno, o dos guías, como voy a separar las guías. Esta para la primera clase de datos generales, donde pues en la primera guía vamos a tener toda la información que estamos viendo acá en estas diapositivas, y en la segunda guía y el segundo video concuerda con el ejemplo de las columnas aplicando todo esto que acabamos de decir. Bien, gracias chicos, nos estamos hablando.